Amigos de Mundomillos, tengan ustedes muy buenas noches. Los estamos saludando desde aquí, desde el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Acá hace unos años habían hecho una campaña para cambiarle el nombre a Gabriel Camargo Salamanca, pero parece que eso no prosperó porque ahora sí todo el mundo habla del estadio como Manuel Murillo Toro. Y en este lugar, Millonarios ha completado 12 años sin poder ganar. Hoy en una muy mala presentación, una más. El equipo de David González perdió derrotado 1-3 frente al Deportes Tolima en un resultado que, si voy a ser sincero, honesto y franco, es muy corto. Esto pudo haber terminado en una catástrofe y gracias a Dios los jugadores del Tolima no andaban de buena puntería, porque si no podíamos estar hablando de una goleada catastrófica, de una goleada histórica que nos hubiera dolido mucho más de lo que dolió esta muy mala presentación de Millonarios, que duró con 10 jugadores desde el minuto 5, gracias a una expulsión de Alex Castro, que venía a jugar contra su ex equipo, y que después la mala decisión, la mala toma de decisión del entrenador en los cambios terminó de dándole todas las ventajas posibles a un equipo que prácticamente jugó, entrenó, hizo mete gol tapa contra nosotros todo el partido, estrelló 2 balones en los palos, tuvo 2 goles anulados, nuestro arquero sacó 3 más, botaron 3 casi abajo del arco y con todo eso nos hicieron 3 goles. Pudo haber sido mucho peor porque jugamos muy mal, porque obviamente sí condicionó la expulsión, no voy a decir que no, pero después de eso, ni con el gol tempranero, porque nos volvió a pasar, que no sabemos sostener una ventaja, fue suficiente para poder sacar un buen resultado. Sabíamos con la expulsión al minuto 5 que iba a ser difícil ganarlo, pero con todo y eso, con un hombre menos, nos dieron el papayazo del gol de la ventaja. A pesar de eso, no pudimos mantener esa ventaja y no solamente nos empataron, sino que nos remontaron y siguieron de largo. Y como les digo, esto pudo haber terminado mucho peor de no ser por la mala puntería de los jugadores del equipo local. Hoy se rompieron 50 años de Millonarios sin perder en agosto 17, no perdíamos desde 1975, pasaron 50 años y perdimos hoy, teníamos un invicto de 10 partidos. Hoy volvimos a perder contra Tolima con Wilmar Roldán, era el sexto partido que nos pitaba, la estadística ahora es de 3 empates y 3 victorias para el equipo tolimense. Hoy completamos 13 años sin ganar acá en Ibagué, desde 2013 no ganamos aquí, 12 años, ni siquiera el partido con América, eso lo comentábamos en la previa, y esta cancha, esta plaza nos sigue costando un montón hoy, porque muy temprano nos quedamos con un jugador menos. Poca asistencia, muy poca asistencia de público, la gente se notaba que estaba tocada, el pueblo tolimense, por la eliminación del equipo local en la Copa a manos de Real Cundinamarca a mitad de semana. No había tribuna visitante, la tribuna estuvo completamente vacía. Sí hubo muchos hinchas de Millonarios vestidos de blanco, de negro, de vino tinto en las tribunas de Occidental, algunos en Oriental, viendo el partido. No pasó absolutamente nada, todo se vio en paz, todo se vivió en paz, pero sí vi varios y reconocí varios en el sector de Occidental. Poca asistencia, muy poca asistencia. Me hablaban acá también de precios de la boletería altos y que eso también tiene molesta a la afición del Tolima. Yo me imaginaba más gente, pues teniendo en cuenta que volvía David González acá y teniendo en cuenta pues lo que mueve Millonarios, teniendo en cuenta que la campaña del Tolima en Liga es buena, a más allá de la eliminación de la Copa, pero muy poquita gente se animó a venir al Murillo Toro a ver esta victoria del equipo del Deportes Tolima. Tolima presentó en el arco a Christopher Fiermarín. Gracias, Christopher, por los favores recibidos. Un error de él fue nuestro único gol de la noche. Jormar Hurtado le anularon un gol por el VAR, lo celebró, lo cantó, fue y se abrazó con todos, y a los 2 minutos Wilmar Roldán se lo anuló por una falta previa en el VAR. Marlon Torres, Anderson Angulo y Samuel Velázquez. Samuel Velázquez fue uno de los mejores de Tolima, le ganó todos los duelos por banda derecha a nuestro lateral de hoy. Hizo lo que quiso y tiró la mayoría de centros que quiso, desde por arriba, por abajo, desde el sector izquierdo. Más adelante Juan Pablo Nieto, el capitán, junto a Brian Rovira, la figura de la cancha, porque nos hizo 2 golazos que terminaron siendo suficientes para sentenciar esta historia desde el primer tiempo. Adelante Mauricio González por un lado, Kevin Pérez por el otro y Gerson González, otro de los picantes que tiene el Tolima como extremo. Y en punta Gonzalo Lencina, que hizo el tercer gol del Tolima ya en el segundo tiempo, cuando Millonarios solamente resistía para que no fuera una goleada en contra. Al frente Millonarios presentó a Guillermo de Amores. Hoy Carlos Sarabia no tuvo un buen partido. Carlos volvió mal y creo que fue el jugador que más sufrió al Tolima durante los 82 minutos que estuvo en cancha.
Los centrales Sergio Mosquera reemplazando a Andrés Ginas lesionado y Jorge Arias, que hizo el gol de Millonarios, gracias Christopher por los favores recibidos. Y el lateral por izquierda Danovis Vanguero, más adelante Nicolás Arévalo junto a Sebastián Viveros, y adelante de ellos por la derecha Beckham, por la izquierda Alex Castro, en teoría, porque Alex Castro duró 5 minutos en cancha. En el centro, dos puntas, Jorge Cabezas Hurtado y Santiago Giordana. Esto en la teoría. A los 5 minutos todo cambió. A los 5 minutos todo cambió porque Alex Castro le pisa el tobillo a un jugador del Tolima, inicialmente es amonestado, a Roldán lo llama el VAR, va y revisa, no se demoró nada revisando, no se demoró, o sea, se demoró más llegando a la pantalla que viendo la jugada. Fuera rápido, se devolvió y cambió la amarilla por roja, expulsado Castro, minuto 8 después de la revisión del VAR. La expulsión obliga a que el profe modifique sus jugadores, pero dejando la misma estructura. Sacrifica a uno de los delanteros y lo manda a jugar como extremo por izquierda, que fue Cabezas Hurtado. El equipo quedó 4-2, por la derecha Beckham, por la izquierda Cabezas Hurtado y en punta solo Giordana, que en lo que alcanzó a estar en cancha combatió, trató de forcejearle a los centrales del Tolima. ¿Qué vino después? Vino después que Tolima, teniendo un hombre más desde el minuto 5, bueno, desde el minuto 8, mientras pasó todo este tema del VAR, aprovechó que es un equipo mucho más rápido que Millonarios para que con esa velocidad y con primera intención empezara a generarnos peligro. Sobre todo por la zona de Carlos Arabia, por la zona izquierda que fue la que explotó Velázquez. Al otro lado el picante era Gerson González. Gerson González también recibía en velocidad, ganaba raya y tiraba centros. Tolima poco a poco se fue acercando, hizo hacerle peso a Millonarios de su hombre de más. Era un equipo mucho más rápido de la forma como nosotros defendíamos. Después cuando le preguntamos a Juan Pablo Vargas, él dice que inclusive para defender el hombre de menos se sentía porque no estaba ese jugador que podía colaborar en la marca por banda. Claro que en ese momento Cabezas Hurtado ya estaba cubriendo esa posición de extremo por la izquierda y Tolima se empezó a acercar hasta que al minuto 23 viene un cobro de tiro libre de costado para Millonarios. La pelota parece controlar sin problemas Fiermarín y cuando Fiermarín va a sacar se resbala, suelta la pelota y Jorge Arias, que había ido a buscar el cabezazo en la acción previa, aprovecha el papayazo y manda la pelota a guardar en el arco norte del Estadio Murillo Toro 1-0. Que ya para ese momento ese 1-0, por cómo estaba el partido y por cómo estaban las condiciones del mismo, era petróleo puro, era oro. Estábamos ganando el partido con un hombre menos ante un equipo que desde el mismo momento en el que Roldán le sacó la roja a Alex Castro, estaba sometiendo desde el juego al equipo embajador. Después de eso fue ver al Tolima herido, yéndose allá a buscar el empate, tuvo un remate en el palo, empezó a avisar, tuvo un remate que se fue afuera, un par de atajadas de Guillermo de Amores, hasta que al minuto 32 vino el gol del empate. Un centro desde la izquierda, de esos tantos centros que tiraron desde la izquierda porque ganaron por esa banda todo, que encontró la cabeza de Brian Rovira, un cabezazo muy bueno, un golazo, porque fue a todo el ángulo y por más de que se estiró de Amores no alcanzó a llegar y fue el gol del empate. 1-1 al minuto 32. Después, al minuto 34, increíblemente, pasa lo que para mí, y ahí sí los voy a invitar a ustedes a que comenten ahí, dejen sus comentarios, sus opiniones, sus conclusiones, lo que para mí terminó el partido. Estábamos recién empatados, 1-1, recién. 2 minutos después de que Tolima celebra el empate, el profe hace 2 sustituciones que lo terminaron de terminar, valga la redundancia, todo, lo terminaron de acabar. Para mí el partido se terminó con los cambios del minuto 34. Sacó a los 2 delanteros, a Jorge Cabezas y a Santiago Giordana, metió a Juan Pablo Vargas y metió a Dewar Victoria. Con las 2 sustituciones Millonarios pasó de jugar 4-2-2-1 a jugar 5-3-1. La línea de 5 quedó conformada por Sarabia por un lado, Danovis por el otro, como defensas, no carrileros, defensas, era una línea de 5, defensas. Y en el centro Juan Pablo, a su derecha Sergio Mosquera y a su izquierda Jorge Arias como centrales. Era una línea de 5. Más adelante un cabeza de área que era Arévalo, a su lado derecho Sebastián Viveros, a su lado izquierdo Dewar Victoria y arriba el punta era Beckham Castro. Sacó a los 2 delanteros. Nos quedamos con un extremo improvisado como delantero 9. Es decir, le mandó el profe David González a su tocayo González Lucas, le mandó el mensaje de acá yo renuncio al ataque, haz lo que quieras. Y Lucas González y sus muchachos hicieron lo que quisieron. Se empezaron a acercar.
Y en el último respiro, en el último suspiro de la primera mitad, otra vez Rovira, después de un avance por izquierda, recibe un pase y mete un latigazo, otro golazo que se clavó en el ángulo de la mano izquierda superior de Amores para el segundo gol. 45+3. Ya habíamos renunciado a atacar. Era muy temprano en el partido. Yo digo, estos cambios de hacer una línea de 5 y no tener delanteros, sino tener un extremo ahí por si acaso, háganlos, pero al minuto 34 del segundo tiempo, para resistir un empate, pero no al minuto 34 del primer tiempo. Ahí se acabó todo, renunciamos. Y Tolima se encontró en ese golazo, el 2-1, al minuto 45+3. Después de eso, ya para el segundo tiempo, el planteamiento de Millonarios es el mismo, con una pequeña variación, porque ya se habían jugado dos sustituciones. La pequeña variación fue no seguir usando la línea de 5, sino usar una línea de 3 con 2 carrileros. En el segundo tiempo se vio a Saravia más adelante por la derecha, a Vanguero más adelante por zona izquierda, para que ya no fuera un 5, sino fuera un 3. Realmente era un 3-5-1. El volante que más acompañaba al pobre Beckham, que estaba solo como una isla desierta, era Sebastián Viveros del Castillo. A Sebastián lo conocimos del equipo sub-20, él es un jugador que tiene llegada. De hecho, él tiene una opción de gol en una contra en donde define suave a las manos del portero. Es un jugador que tiene media distancia, tiene larga distancia, que tiene pisada en área, que acompaña, pero no es un jugador de ataque, él es más un 8 o un 5. En el banco, bien, gracias. Después el profe hace un cambio que es meter a Mosquera por Beckham. Y el otro delantero que estaba, que era Marimón, porque en la convocatoria estábamos con Jacabezas Hurtado, con Giordana y con Marimón. Marimón entró al final. El cambio de Marimón es al minuto 82. Cuando Marimón entra al partido ya está 3-1. ¿Ya para qué? Como dice la canción. Teníamos el delantero centro para el reemplazo, no entró sino hasta el minuto 82. Y Beckham estaba muy solo y su acompañante era un volante más de primera línea. Entonces Millonarios no tenía forma de atacar a un Tolima que ya le estaba ganando el partido. Por el contrario, Tolima se dedicó todo el segundo tiempo a seguirle llegando a Millonarios, sobre todo por esa banda izquierda, y seguirle haciendo daño. Y le anularon 2 goles, uno por fuera de juego y el otro por una falta de Rovira previa sobre Beckham. Después de la falta la jugada sigue, viene un centro desde la izquierda, el cabezazo de Jorma Hurtado es gol, lo celebra todo, pero lo reversa el VAR tras llamar a Wilmar Roldán para que revise la jugada, que había sido, ese era el potencial 3-1, después tienen un remate en el palo, después entró un muchacho Ever Valencia que le hicieron un pase de la muerte y se lo comió, lo botó estando con el arco prácticamente solo, la tiró afuera, y Tolima llegaba, y Millonarios resistía, y uno decía, en la tribuna decíamos, lo mejor que nos puede pasar es que se acabe ya porque nos están superando de una manera brutal y no tenemos respuesta. Millonarios es un equipo que no tiene respuestas. No tiene respuestas porque cada vez que le hace un gol no sabe reaccionar. Yo lo dije eso en la semana pasada en la última cápsula, ¿se acuerdan? Nos hizo gol el Cali al 45+1, íbamos ganando y no supimos reaccionar a ese gol. Nos hizo un gol la Equidad al minuto 79 con un hombre menos, no supimos reaccionar. Nos hizo un gol Medellín al minuto 3, no supimos reaccionar. Hoy el Tolima nos hizo 1 al minuto 32 y no supimos reaccionar porque la reacción fue hacer 2 cambios defensivos para seguir aguantando el resto del partido, faltaba más de la mitad. Y después nos hace un gol el 45+1 cuando ya no tenemos argumentos ofensivos en cancha, aparte un jugador menos, obviamente en el segundo tiempo no íbamos a reaccionar. Después llegó el tercero lo hace el Encina. Otra vez después de una jugada desde la izquierda de ellos y derecha de nosotros fue completamente vulnerada en la noche de hoy en Ibagué. El gol del Encina es al minuto 80. 2 minutos después del gol del Encina vienen los 2 últimos cambios del profe. A la cancha entraron Brian Cuero para jugar como lateral slash carrilero en lugar de Saravia. A Saravia le hicieron la fiesta 80 minutos. Como dice la canción, ya pa' qué. Entró Cuero a reemplazar a Saravia los últimos 10 minutos y entró Marimón por Sebastián Viveros del Castillo. Cuando entró Marimón se quedó como el único hombre en punta. Y Mosquera, que había entrado por Beckham para ser centro atacante, siendo extremo, terminó jugando por la zona izquierda. Y Dewar terminó jugando por la derecha al lado de Arévalo. Finalmente siguió jugando con la línea de 5. Y así llegó el final. Y con este final, una triste y lamentable derrota una vez más acá en Ibagué contra el Tolima. Inclusive Lucas González se dio el lujo de cambiar
jugadores de posición solamente por desgaste físico y el equipo siguió funcionando como si nada. Como si nada. Entró Juan Pablo Torres Tatay, sacó a González, entró Junior Hernández por Samuel Velázquez, entró Valencia que botó uno casi debajo del arco, entró Cristian Trujillo por Rovira que fue la gran figura del partido porque hizo 2 golazos. Yo no recuerdo, bueno, no sé, ahí sí, no creo que Rovira tenga muchos partidos de hacer 2 goles por su posición de volante de primera línea. Y al final entró Juan José Mesa por Mena por Juan Pablo Nieto, el último cambio del equipo de Lucas González. Fuimos superados en el marcador, fuimos superados en el juego, fuimos superados porque ese equipo es mucho más veloz que nosotros, fuimos superados porque nos tocaron de primera intención y nos volvieron locos, fuimos superados porque explotaron nuestras 2 bandas como se les dio la gana, con 4, con 5 y con 3 defensas nos explotaron, sobre todo la banda de la derecha nuestra, le hicieron con esa banda lo que quisieron, llegaron y si hay que ser muy sinceros en la vida, la sacamos barata. La sacamos barata porque el partido pudo haber terminado mucho peor, mucho peor. Que la expulsión temprana condiciona, sí, es cierto, no vamos a decir que no. Pero con todo y eso, haber renunciado al ataque 2 minutos después de que nos empatan, ya es una señal. Haber encontrado un gol gracias a un error con un jugador menos contra un equipo que nos estaba sometiendo y dejarlo escapar es otra señal, es otro mensaje. Y así podemos seguir hablando de mensajes. Y de mensajes en mensajes es que este equipo sigue último y el próximo miércoles va a jugar contra la Unión Magdalena el primero de sus 2 partidos aplazados, el otro va a ser en septiembre. Unión Magdalena no viene bien, es el último en el descenso, pero ya nada es garantía de nada porque Millonarios tampoco viene jugando bien. En la rueda de prensa el profe dice que el primer tiempo contra el Cali es la muestra fehaciente de que el equipo sí tiene trabajo y de que el equipo sí puede hacer las cosas bien. Vamos Llaneros, Equidad, Medellín, Cali, Tolima. Vamos 5 partidos. De estos 5 partidos, solamente en medio hemos jugado bien, que fue el primer tiempo contra el Cali. Los otros 4 partidos y medio no los hemos jugado bien. Digamos que de pronto el de la Equidad, porque el de la Equidad se jugó bien hasta que nos hacen el gol que no tenemos respuesta, digamos, pero no sirve porque lo perdimos. Porque este equipo tiene un serio problema mental, que ya lo había comentado en la cápsula previa. Este equipo no sabe reponerse, este equipo no tiene respuesta, este equipo no se sabe reponer de un golpe, no sabe levantarse de los totazos. Y cada vez que recibimos un gol ya es como si fuera una señal de que todo está perdido. Hoy recibimos un gol y nuestra respuesta fue, bueno, pues ven y me atacas más porque no te voy a atacar yo. No fue una buena jornada, los cambios estuvieron muy mal, la actitud de los jugadores estuvo muy mal, sometidos, no es chévere cuando la hinchada rival te canta el ole, acá nos cantaron el ole después del 3-1 cada vez que Tolima tomó la pelota y fue un equipo, el local, avasallador, nos pasó por encima. La misma prensa de Ibagué dice que el Tolima tiene muy poco. Y yo les decía, pero ¿cómo van a decir eso si nos pasaron por encima, jugaron muy bien? Nosotros no tenemos respuesta y tenemos mucho que corregir. Ojalá el miércoles podamos ahora sí sumar la primera victoria porque seguimos en el sótano. Yo soy Gabriel Jiménez, esta fue la cápsula y esto es Mundo Millos, el único medio que está siempre en todos lados. A mi compañero y amigo Gabriel Arevalo que está ahí atrás, muchas gracias. Como siempre que yo vengo a Ibagué, él hace sentirme a mí local en esta plaza. Y a toda la gente, obviamente a los hinchas de Millonarios en Ibagué también el agradecimiento por todo el recibimiento del equipo ayer y por todo lo que planearon en el hotel antes del partido, toda esta cosa. Desafortunadamente no pudo ser y ya son muchos años sin ganar acá, lástima. Esta cancha era antes de los 90, esta cancha era prácticamente que el patio de trasero de Millonarios, siempre ganaba, pero ya no. Esto se volvió una odisea ganar acá. Los invito como siempre a que dejen ahí sus comentarios, a que hagan su catarsis con la cabeza caliente o fría, dependiendo de su estado, y escriban ahí qué opinan del partido, si están de acuerdo conmigo, si no, sus opiniones, bienvenidas todas, con respeto siempre. A la gente que estuvo conectada con la transmisión, gracias. A la gente que estuvo conectada en el tercer tiempo, gracias. Ya viene mucho más contenido, viene más actualidad, viene más noticias en la web mundomillos.com y en nuestras redes sociales, así como las voces de los protagonistas, de los jugadores que hablaron en la rueda de prensa. Un abrazo grande para todos y nos encontramos en cualquier momento.